Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy en este día damos gracias al Señor por la vida. Damos gracias por su presencia. Damos gracias por su Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Damos gracias porque nos ha dado salvación. Le damos gracias porque Él nos habla y nos enseña en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy en este día invocamos al Espíritu Santo para que haga en cada uno, para que le revele, para que le hable, de acuerdo a lo que tiene como propósito. Hoy queremos ver el significado de lo que es temor. El temor implica miedo, reverencia, respeto. El temor es una emoción que prepara para circunstancias de peligro. Ese temor a veces nos hace conscientes, ¿verdad?, de circunstancias negativas de peligro. Pero aquí una de las cosas que nosotros tenemos que saber es de que el Señor, cuando hizo a Adán y a Eva, los hizo perfectos y no los hizo para que tuvieran temor, no los hizo para que tuvieran miedo. Estamos hablando del temor, implica miedo, respeto, reverencia. Pero surge este temor, este miedo que inmoviliza, que paraliza, ¿verdad? Ese no es de Dios, ese no es de Dios. Está el temor reverente, que es un temor de respeto a Dios. Y que este temor reverente a Dios por ser quien es, nos lleva, ¿verdad?, a ser reverentes con Él. Nos lleva a obedecer, nos lleva a reconocer que es digno de que se le dé obediencia de acuerdo, ¿verdad?, a su diseño, no de acuerdo al diseño de la carne, porque muchos nos gusta o les gusta obedecer, ¿verdad?, pues para ser vistos, para ser reconocidos, pero la obediencia está en murmuración, la obediencia está en enojo, la obediencia está a medias, y entonces eso no es diseño de Dios. Entonces, el temor a Dios en su diseño es un temor reverente, es un temor de respeto, de honra, ¿verdad?, en donde se obedece a queriéndole agradar a Dios, ¿sí? Y para agradarle a Dios no le vamos a agradar con nuestras emociones. El ser humano cree, ¿verdad?, que porque hizo algo para Dios en sus emociones fuera del diseño de Dios, Dios lo va a aceptar. Y eso no es cierto, mis hermanos. Dios es un Dios de diseños, Dios es un Dios de santidad. Entonces, Él quiere que nuestra obediencia, ¿verdad?, la hagamos a Él en santidad. Hay tres cosas por las cuales el ser humano obedece a Dios. Una es el amor. El niño, aunque está chiquito, como por cuanto recibe el calor, el alimento, el apapacho de la mamá, por ejemplo, ¿verdad?, o del papá, ¿verdad?, pues cuando se le ordena, se le dice algo, pues obedece porque con ese apapacho, con ese estructura, es un esquema de pensamiento, ¿sí? El niño no entiende cosas, ¿sí? Entonces, sí es importante hablar, ¿verdad?, que el niño escuche lo que el papá, la mamá está diciendo, aunque muchas veces por cuanto no hay cierta madurez en su cerebro, ¿verdad?, no lo va a entender, pero por ese esquema de pensamientos en amor, en provisión, en apapacho, él va a obedecer. Entonces, lo mismo es en el caso, ¿verdad?, del Señor. Nosotros al principio, cuando recibimos a Cristo, ¿verdad?, pues hay cosas que no entiendes, pero es por lo que experimentas el amor, la libertad, que te quitan cargas. Entonces, el mismo gozo, ¿sí? Entonces, hay cosas que no entendemos porque cuando recibimos a Cristo somos niños en Cristo, entonces no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero eso que experimentaste, ¿verdad?, de parte de Dios, te lleva a obedecer. La cuestión es de que pasan cosas que después vas olvidando eso, lo vas diluyendo, ¿sí? Entonces, uno obedece en principio por el amor que has experimentado, en este caso de Dios. Por eso es importante la experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo, ¿sí? Entonces, el amor nos tiene que llevar como una experiencia a obedecer, aun en cuanto no entiendas cosas.
conforme va un proceso de crecimiento, empiezas a entender cosas y dices, es que era por esto, y es que era por esto otro, ¿no? Otra cosa es cuando tú crees, cuando tú tienes fe. La fe está asociada totalmente a la obediencia y nuevamente es una obediencia en diseño de Dios, ¿sí? Y el temor reverente. El temor reverente, ¿verdad?, nos lleva a obedecer a Dios por ser quien es Él, ¿sí? Entonces, es una obediencia de respeto, de honra al Dios Todopoderoso. Y nuevamente tiene que ser conforme el diseño. Entonces, ese temor, ¿verdad?, es un temor reverente, pero hay un temor que sería como de miedo, que no es de Dios, y que éste llega a inmovilizarte, ¿sí? A inmovilizarte. Ese temor, ¿verdad?, de la carne, de las emociones, ¿verdad?, pues te va a preparar para una circunstancia en peligro, te va a preparar para una circunstancia antagónica, ¿verdad? Y eso mismo te va a llevar a tener conciencia de un peligro, de algo negativo, de lo malo. Entonces, es más o menos en ese sentido, ¿sí? Entonces, el temor, ¿verdad?, que no es de Dios y que te domina, ¿verdad?, lo que va a hacer es inmovilizarte, ¿sí? Pero aquí es importante que nosotros, ¿verdad?, no ignoremos que en el Señor tenemos perdón y que el Espíritu Santo nos debe de infundir, o el amor de Dios debe de ser derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, nos dice la palabra que el amor echa fuera temor, porque donde hay temor, ¿verdad?, no se ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que saber esto, porque seguramente hay temores, miedos de cuestiones del pasado, de experiencias vividas quizá con papá, con mamá, con esposo, con esposa, ¿verdad? Y eso de alguna manera te marca a la persona, ¿verdad?, al creyente. Pero el amor echa fuera el temor, ¿sí? Pero entonces están otros principios como es el arrepentimiento y como es el perdonar, ¿sí? Entonces, cuando una persona hace esto dentro del diseño de Dios, pues obviamente, ¿verdad?, está en el diseño de Dios, está en el orden de Dios, está entonces obedeciendo a lo que el Señor está mandando. Entonces, el amor, por eso es muy importante que nosotros experimentemos el amor de Dios. Si no experimentamos el amor de Dios, va a haber temor. Va a haber temor a que te regañen, va a haber temor a que te juzguen, va a haber temor a muchas cosas, ¿sí? Muchas van a ser producto, bueno, de cosas a lo mejor que hiciste o de cosas de un pasado, ¿sí? Pero por eso tenemos al Espíritu Santo, porque Él quiere limpiarnos, ¿sí? Y Él quiere que le temamos al Dios vivo y verdadero con un temor de reverente, de honra, ¿verdad? Y no a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, ¿sí? Entonces, Él quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese temor reverente de respeto, de honra y por lo tanto, en ese temor reverente que obedezcamos, ¿sí? Pero también quiere que experimentemos su amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es lo que sustenta todo principio, ¿sí? Todo principio de Dios. Ok. Entonces, fíjate bien, aquí no debemos de olvidar de que tenemos al Espíritu Santo, que es por el cual el Señor derrama su amor, el amor de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, una conciencia contaminada o una conciencia mala, por cuanto no ha sido limpiada con la sangre de Cristo, pues va a traer temor y va a traer miedo, ¿sí? Si en tu corazón, ¿verdad?, hay maldades, pues puede haber también temor. O muchas veces a lo mejor no lo hay, pero es porque entonces tu corazón ha sido endurecido. Entonces, una conciencia que no ha sido limpiada con la sangre de Cristo puede traer y producir miedo, ¿sí? Y un corazón, hermano, que se endurece, pues a lo mejor no tienes miedo, pero es porque tu corazón está insensible, endurecido. Nos dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, ¿sí? Nos dice Hechos 24:16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces,
nosotros tenemos que aspirar a tener una conciencia buena, una conciencia limpia, una conciencia que no esté contaminada, una conciencia que no esté mala, una conciencia que no esté cauterizada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces una conciencia mala, una conciencia contaminada, una conciencia cauterizada no va a tener temor reverente de Dios, no va a tener un respeto por Dios, va precisamente a tener que ser limpiada con la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, aunque dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿sí? Entonces, cuando un creyente tiene ofensa ante los hombres, pues obviamente que no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí que procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero a Dios, ¿cómo le vas a agradar a Dios o cómo le va a agradar tu conciencia a Dios si tienes ofensa contra los hombres, contra otros creyentes, contra otras personas, contra otros humanos? Entonces, no se está aplicando lo que es el perdón, no se está aplicando lo que es arrepiéntete, ¿sí? Entonces, el llamado siempre, siempre, siempre de parte de Dios en la palabra para el creyente es perdón y arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento, ¿verdad? Redarguidos por el Espíritu Santo, conforme lo que nos marca, ¿verdad? La palabra en 2 de Corintios 8 del 7 a 11, ¿sí? Nos dice 1 de Timoteo, vamos a leer 1:5, vamos a leer desde el 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Recordemos que doctrina hay una, la de Cristo, ¿sí? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la edificación de Dios que es por la fe. Entonces, recordemos que todo principio de Dios te va a edificar. La fe es un principio de edificación. La fe en Cristo, no la fe en ídolos, no la fe en brujería, no la fe en las cartas, ¿sí? Todo eso es corrupción y es injusticia. Cuando hablamos la fe en Cristo, estamos hablando de una fe que es justicia. Entonces, esta fe que es justicia, ¿verdad? Nos va a edificar, ¿sí? Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, ¿sí? Entonces, un corazón limpio, ¿verdad? Es un corazón donde no existe lo que está en Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22. No hay malos pensamientos, no hay adulterios, no hay fornicaciones, no hay blasfemias, no hay falsos testimonios, no hay lascivia, no hay soberbia, no hay envidia, no hay avaricia, etcétera, 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 ¿sí? Si hay eso, entonces sí es un corazón que no está limpio. Dice, de amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Entonces, cuando hay un corazón que no está limpio, pues la conciencia tampoco. Y si hay una mala conciencia, una conciencia cauterizada, pues también el corazón, ¿sí? Está entenebrecido. Hay maldades, ¿sí? Dice, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿sí? Entonces, fíjate bien, por eso en el Señor tiene que haber experiencia y por eso en el Señor tiene que haber práctica, ¿sí? Pues uno acepta muchas cosas que cuando vienes a Cristo, bueno, a mí me pasó, las dices, pero no las has entendido. O sea, yo no entendía cosas, ¿sí? Entonces, es hasta que realmente el Espíritu Santo te lleva, ya sea que te lo hable, te lo revele, o que te diga, búscalo. Porque cuando te dice, búscalo, investiga, Él va a estar ahí para alumbrarte, para revelarte, para hablarte. Entonces, el Señor es bueno. Entonces hay muchas cosas que nosotros, aún teniendo una profesión, aceptas, ¿sí? A veces sin entendimiento, ¿sí? Entonces tenemos que estar ahí apercibidos. Primera de Timoteo 3:9
Estamos aquí asociando que muchas veces si la conciencia está cauterizada, si está contaminada, pues obviamente, ¿verdad? También el corazón, hay maldades. Y entonces pues va a haber un temor, pero no es un temor de obediencia a Dios, no es un temor reverente. Es un temor, ¿verdad? Que te va a inmovilizar o es un temor que te va a hacer, te va a llevar a hacer cosas que son indebidas, ¿verdad? Pero no es un temor reverente a Dios, que es lo que nosotros estamos buscando, ser temerosos de Dios, tener un temor de reverencia, de honra, de respeto al Todopoderoso. Dice 1 Timoteo 13, 9, vamos a leer desde el 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, aquí, ¿verdad? Una persona que no hace eso tiene entonces una mala conciencia y entonces puede haber temor, pero no es un temor reverente a Dios. Puede ser un temor porque sabes que te van a juzgar, porque a lo mejor fuiste descubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese temor no es de Dios, porque el temor reverente a Dios nos lleva a obedecer dentro del diseño de Dios, ¿sí? Por eso nuestra conciencia tiene que ser limpiada con la sangre de Cristo. Y por eso era necesario que viniera Jesucristo, porque en el antiguo pacto, aunque había sacrificios, ¿verdad? Esa sangre solamente cubría, no arrancaba, no limpiaba las conciencias. Pero nos dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Que la sangre de Cristo sí puede limpiar las conciencias. Entonces aquí es cosa de que nosotros en primera lo sepamos, lo creamos y lo hagamos por el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice Romanos 9:1, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que la conciencia viene a ser el discernimiento del bien y del mal, pero aquí tiene que ser, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios. Entonces es en el Espíritu Santo para que podamos discernir la voluntad de Dios y no sea en nuestra carne, ¿sí? Entonces nuestra conciencia tiene que ser limpiada con la sangre de Cristo y tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo, para que podamos tener ese discernimiento, ese alumbramiento. Temor del Hebreo 3373 Yaré, que es temer, moralmente reverente, medroso, temeroso, temor. Nos manda 3372, que es Yaré, temer, moralmente reverente. Dice, atemorizar, espantar, espantoso, miedo, reverencia, reverenciar, temeroso, temible, temor terrible, tremenda. Y nos dice aquí, por ejemplo, en Jueces, vamos a leer Jueces del 1 al 3, ¿sí? Es el caso de Gedeón, ¿verdad? En donde no quiso incluir a los miedosos entre sus tropas, ¿verdad? Para no contaminar y con esto no poner en peligro a un nivel moral a los que anímicamente eran valientes, ¿sí? Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Adonai dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces aquí una de las cosas que tenemos que recordar, que Dios siempre, a Abraham le dio la victoria en contra de 4 reyes orientales, ¿verdad? Con 318 hombres. Entonces Dios siempre va a utilizar a poquita gente porque toda la honra, toda la gloria tiene que ser para Él, ¿sí? Porque es muy fácil que el hombre se alabe en su propia opinión, es que somos muy valientes, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso le estaba diciendo esto. Ahora pues, haz
pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Sí? Entonces, Dios siempre va a dar la victoria. Entonces, muchas veces quizá gente, ¿verdad? Se rodea de mucha gente, personas se rodea de mucha gente, pues para que vean que tiene apoyo. Pero en eso no radica. Dios va a dar la victoria por lo que hace en tu vida, por lo que hace en tu vida, por lo que te ha cambiado, por lo que te ha transformado, ¿sí? Entonces, toda la honra y toda la gloria le pertenecen al Dios vivo y verdadero. Nos dice Salmo 34:9, vamos a leer desde el 8. Gustad y ved que es bueno Adonai, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Adonai vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen, con temor reverente. O sea, el temor reverente a Dios no te inmoviliza. El temor reverente a Dios es un temor de respeto, de reverencia, ¿verdad? Que tú sabes que en Él está todo el poder y toda la autoridad, ¿verdad? Y que Él mira tu corazón y que sabe tus debilidades, ¿sí? Y que tanto te puede guardar, ¿verdad? Como si te pones rebelde, puede optar, pues quizá con ira, ¿sí? No sabemos. Entonces, aquí dice, temed a Adonai vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gustad y ved que es bueno Adonai. Dichoso el hombre que en él confía o que confía en él. Temed a Adonai vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, quiere decir que cuando hay un temor reverente, si el Señor dice que diezmas. Si el Señor te pone en tu corazón que ofrendes, ofrendas. Si el Señor te pone por el Espíritu Santo que son principios, amar, vas a amar, ¿sí? Porque sabes que eso le agrada. Entonces, cuando tú obedeces en ese temor de rebelente, de respeto, le estás agradando a Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Aquí hay otro significado que es 3372. Ya lo leímos. Bueno, ya nada más leeremos estos versículos. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, una de las cosas es de que la misma palabra, la misma escritura invita o insta, ¿verdad?, a los hijos de Dios a no temer. Dios le está diciendo precisamente a Abraham, no temas porque yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces, pero hay ese temor reverente. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le obedeció en todo, ¿sí? Entonces, el temor reverente llama a la obediencia dentro del diseño de Dios, ¿sí? Entonces, para que Él sea nuestro escudo, para que Él sea nuestro galardón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos dice el Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, aquí no se teme porque el temor reverente te lleva a obedecer, la obediencia te lleva a fidelidad, la fidelidad te va a llevar a ser testigo. La obediencia entonces te lleva a ser testigo de que Dios es en tu vida, de que Dios está a favor tuyo, de que Dios es tu escudo, ¿sí? Que Él es tu galardón. Pero si no hay un temor reverente a Dios, no vas a obedecer. Entonces, aunque esté en Cristo, el creyente lo que va a procurar es resolver las cosas de acuerdo a sus fuerzas, a su posición, a las palancas que tenga. Pero entonces ya está sacando fuera a Dios. Entonces, por eso yo creo que el Señor puso el caso, por ejemplo, de Abraham, estos hombres, ¿verdad? Pues solamente dependían de él. Abraham solamente dependía del Señor. Él le abrió puertas en donde fue, a donde lo envió, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, nosotros tenemos que ser temerosos de Dios.
para entonces de esta manera obedecer en ese respeto, en esa honra al Dios vivo y verdadero. Porque el temor de la carne va a inmovilizar, ese es el miedo que inmoviliza. Sí te va a hacer consciente de cosas de peligro, de negativas, ¿verdad? Pero cuando seas temeroso de Dios, el Señor te va a hablar y te va a revelar y te va a detener y te va a guiar, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser así, esa dependencia a Dios como nuestro Padre, porque cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Le gusta que dependamos de Él, que en todo le preguntemos, que en todo le digamos y que entonces, ¿verdad? Señor, pues si esto viene de ti, pues que fluya y si no, pues tú deténme, tú pon piedra de tropiezo, tú guíame, ¿sí? Entonces, que estemos siempre en ese contacto con Él, ¿sí? Pues más que contacto es en esa comunión con Él. Uh-huh. Nos dice Salmo 33:8, dice, tema a Adonai toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Adonai hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pues claro que sí, porque Dios está por encima de toda nación, de todo gobernante, ¿sí? De todo ser humano, ¿sí? Es el temor reverente a Dios, es reconocer su majestad, es reconocer su santidad, es reconocer su naturaleza, su poder, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor pide que nosotros tengamos, temor reverente a Él. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Adonai y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, aquí la bienaventuranza, ¿verdad? Viene a ser un hombre que teme a Dios, ¿verdad? Es un hombre que va a prosperar, ¿sí? Entonces, el temor reverente va a prosperar tu vida. El temor reverente a Dios, ¿verdad? Lo que va a hacer es edificarte, edificarte. El otro temor de la carne te inmoviliza. Sí te va, quizá es una respuesta, es una emoción en respuesta a una circunstancia quizá de escape, a una circunstancia negativa, a una circunstancia fuerte, de la cual pues vas a hacer conciencia, ¿sí? Pero nuevamente, si nosotros dependemos del Señor, Él nos va a hablar, Él nos va a revelar. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Él. Aquí nos dice temor del griego 5399, fobeo, atemorizar, alarmarse, por analogía quedar asombrado, reverenciar, respetar, temblar, temeroso, miedo, amedrentar, atemorizado. Nos manda 5401, que es fobos, aquí ya, bueno, se asocia a fobia, ¿verdad? Que es miedo a algo, ser puesto en temor, alarma o susto. Entonces una persona con una fobia, con un temor de miedo, ¿verdad? Es una persona que está alarmada a las alturas, a un cuarto, que esté encerrada en un cuarto, etcétera, ¿verdad? Hay un temor, ¿sí? Pero es una fobia. Miedo. Nos dice aquí, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces aquí, este mensaje angelical de parte de Dios es no tener temor, ¿sí? Nos dice Mateo 10:31, vamos a leer desde el 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesús, son palabras de Jesús que Él habla
a no temer. A no temas, ¿verdad? A los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, mucho menos al espíritu cuando tienes a Cristo, ¿verdad? Cuando estás firme, cuando estás sustentado, enraizado en el amor de Cristo Jesús, porque Jesucristo es el victorioso, es el vencedor. Ya venció, ¿verdad? A Satanás, a la muerte, al pecado, a principados y potestades, en el nombre poderoso de su sangre y de su sacrificio. Nos dice Lucas 5:10, vamos a leer desde el 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, realmente las palabras de Jesús eran espíritu. Realmente las palabras de Jesús penetraban a donde tenían que penetrar, hasta el corazón, ¿verdad? Hasta el espíritu, para traer una convicción. Por eso es muy importante cuando una persona, hablando de Cristo para ganar un alma, esté llena del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo el que esté convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, que esté redarguyendo, ¿verdad? Pero a la vez el Señor esté derramando su amor por el Espíritu Santo en la persona que le necesita, ¿sí? Gloria al Señor. Vamos a leer Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está vuestro corazón? ¿En dónde está vuestro tesoro? ¿Sí? ¿En la tierra o en el cielo? ¿En las cosas de Dios, en las cosas santas o en las cosas del mundo? ¿Sí? Nos dice Hechos 10:22. Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces aquí dice que varón justo y temeroso de Dios. Entonces, los que son temerosos de Dios, los que tienen el temor reverente de Dios, realmente es el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano. Fíjate bien, en la presencia del Señor estaba con el pueblo de Israel. Pero cuando viene Jesucristo, pues su pueblo ya no en sí, ¿verdad? Es el pueblo de promesa, sí, pero no como, aún no se convierte como nación. Entonces, ¿dónde va a estar Dios? Dios va a estar donde está su amado Hijo Jesús. Y entonces su amado Hijo Jesús está en el corazón de los que le recibimos, en el corazón de los creyentes, está en el corazón de la iglesia, ¿sí? Entonces, quiere decir que la iglesia ahora es pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces quiere decir que la iglesia se debe de mover con un temor reverente, de respeto, de honra, ¿verdad? Al Todopoderoso, obedeciendo en el diseño de Dios, haciendo su voluntad de Dios, no nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice, bueno, este ya lo leímos. Nos dice Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Aquí otro significado del hebreo 3374 de temor, que es yirá, que es un temor moralmente, reverencia.
¿sí? Espantoso, temor, temer. Entonces, aquí está implicando, ¿verdad?, que ese temor ya moralmente es porque hay un acuerdo, no hay diferencia entre lo que hay en el espíritu y el alma. El alma se rompió esa barrera, ¿sí? Ya todo lo que está en temor reverente a Dios en el espíritu, lo mismo está en el alma, ¿sí? No hay diferencia. Nos dice Salmo 34:11, venid, hijos, oídme, el temor de Adonai os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Sí? Ok. Nos dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Adonai tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, con ese mayúscula Adonai de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Entonces, aquí no puede faltar en el creyente, no puede faltar en la iglesia el temor reverente. Cuando ese temor reverente falta, te desligas de Dios, ¿sí? Y puedes estar sirviendo, pero no dentro del diseño de Dios. Tiene que haber un temor reverente a Dios, ¿sí? Nos dice Génesis 6:7, fíjate bien aquí, pues obviamente que no hubo nada de temor reverente, ¿sí? Entonces aquí lo que el Señor hizo, ¿verdad? Pues es que se enojó. Dice, y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque no hacían otra cosa más que pecar. Es decir, no tenían un temor reverente a Dios, no obedecían en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Raerlos de la faz de la tierra. Eso está muy tremendo, ¿sí? Aquí nos dicen del griego 5401, temor, phobos, nos dicen ser puesto en temor, alarma o susto, respeto, temer, temor, miedo. Nos dice Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Quiere decir que si hay castigo, hay culpa, hay pecado, ¿sí? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que, mis hermanos, ¿a qué es a lo que le tienes miedo tú? ¿Sí? Ese miedo, ese temor, quiere decir que no has sido perfeccionado en el amor de Dios o no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Puede ser a una enfermedad, puede ser a la pérdida de un familiar, puede ser a la vergüenza, puede ser a que te exhiban, puede ser, un sinnúmero de cosas, les tienes miedo, eso te inmoviliza, a que te griten, a que te exhiban, ¿verdad? Entonces quiere decir que no se ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el amor es el fundamento de todo principio divino. El amor edifica, la fe edifica, el temor reverente edifica, ¿sí? Entonces, si hay temor alguna, esto lo digo, hermanos, hermanas, para que tú le preguntes al Espíritu Santo. Nosotros llevamos una rutina en nuestro diario de vivir, ¿verdad? Que quizá no te permitas, ¿verdad? Preguntarte, examinarte a la luz del Espíritu, ¿verdad? Para ver a qué le tienes temor. Pídele al Espíritu Santo. ¿Para qué? Si hay temor, entonces no se ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera todo temor. Y no puede ser entonces, ¿verdad?, que el temor venga y eche afuera el amor cuando recibiste a Cristo.
ese amor cuando recibiste a Cristo, ¿verdad? Tiene que crecer al punto, ¿verdad? De que seas perfeccionado en ese amor para que todo temor se vaya. En el nombre de Cristo Jesús. Nos dice Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Nuevamente, este principio, el temor del Señor, el temor reverente, edifica, ¿sí? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que el temor reverente nos va a edificar y nos va a permitir andar rectamente delante de Dios. Nos dice aquí, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, es decir, en tu espíritu, ¿sí? Tu espíritu tiene que ser limpiado, ¿sí? Porque todo lo que de alguna manera hay en tu corazón va a contaminar al espíritu, va a contaminar al alma, ¿sí? Entonces dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, Cristo nos limpió, Cristo nos santificó, pero ahora es nuestra responsabilidad mantener esa limpieza, ¿sí? El Espíritu Santo está precisamente para limpiarnos, pero una vez que ya lo hace por la sangre de Cristo, es nuestra responsabilidad mantener esa limpieza, limpiarnos, ¿verdad?, de toda contaminación, ¿sí? Entonces, si no hay temor de Dios en nuestra vida, no va a haber santidad. Entonces, nosotros tenemos que, dice que entonces aquí, ¿verdad?, es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, tú vives principios y cada vez que vives, entre más principios vives, bueno, te vas santificando más. Pero entonces dice que aquí tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios, ¿sí? Entonces, si no hay temor de Dios en nuestra vida, no hay santidad. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y entonces esto está implicando que tenemos que andar nosotros honestamente, rectamente, ¿verdad?, para que nosotros podamos acabar la carrera en victoria, en honestidad, en justicia, en rectitud. No en rivalidad, no en competencia con el hermano o con la hermana, ¿sí? Entonces, porque todo esto puede traer contaminación, ¿verdad? Y entonces, quiere decir que nuestra responsabilidad es no satisfacer los deseos de nuestra carne. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Porque todo lo que el creyente pueda satisfacer los deseos de la carne va a contaminar su espíritu, ¿sí? Entonces, es muy importante que no satisfagamos los deseos de la carne para no contaminarnos en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque fue limpiado con la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hermano, nos limpia, ¿verdad?, cuando leemos la palabra. Entonces, nosotros, ¿cuál es la parte de nosotros? Cuidar eso, ¿sí? Entonces, aquí es importante no acostumbrarse a la contaminación, no acostumbrarse a las obras de la carne, ¿sí? Lo que nos dice Gálatas 5:19 al 21, ¿verdad? Entonces, esto implica que la gente se tiene que limpiar, ¿verdad?, del adulterio, de los homicidios, ¿verdad?, de las fornicaciones, de los pleitos, de las disensiones, etcétera, 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 ¿sí? Y bueno, aquí la cuestión es de que todo esto está en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, el Señor nos está diciendo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermano, si no creemos
que el Señor quiere que tengamos temor reverente, hermano, no vamos entonces, ¿verdad?, a limpiarnos de carne y de espíritu. Entonces, satisfacer los deseos de la carne vas a contaminar el espíritu. ¿Sí? Entonces, los deseos de la carne, hermano, pues van a surgir de lo que hay en el corazón, de acuerdo a Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22. ¿Sí? Entonces, es muy importante entonces que haya esa limpieza desde el corazón y entonces no satisfacer los deseos de la carne, lo que nos dice Gálatas, ¿verdad? 5, 19 al 21. Uh-huh. Y esto, por supuesto, ¿verdad?, es la decisión de dejar el pecado, y las decisiones en Cristo son personales, ¿sí? Está implicando entonces dejar el orgullo, la soberbia, la envidia, la avaricia, la rivalidad, la manipulación, etcétera, 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 ¿sí? Hebreos 2:15 dice, vamos a leer desde el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos, ¿verdad?, al pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado es la muerte. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que envió a su Hijo amado para que venciera a Satanás, a la muerte, al pecado, a principados, a potestades del reino de tinieblas. Gloria al Señor, gloria a su nombre y benditos son del Dios vivo y verdadero, en Cristo Jesús.